La vida de Sofía cambió por completo cuando entendió el poder de los hábitos. No fue de la noche a la mañana, pero poco a poco, esos pequeños cambios diarios se convirtieron en la clave de su transformación personal. Esta es su historia, una que quizás resuene contigo y te inspire a tomar el control de tu propio viaje. Sofía tenía 30 años y se sentía atrapada en una rutina que, más que vivir, parecía sobrevivir. Se levantaba cada mañana sintiendo un peso invisible, sin energía, con una lista interminable de cosas por hacer y una sensación constante de fracaso. Su trabajo como analista financiera le daba estabilidad, pero no propósito. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa de noviembre, cuando se encontró llorando en su automóvil después de un día agotador. Mirando su reflejo en el espejo retrovisor, se hizo una pregunta sencilla pero poderosa: ¿esto es todo? ¿Esta es la vida que quiero? Ese momento de vulnerabilidad se convirtió en el catalizador de su cambio. No sabía cómo, pero decidió que merecía algo mejor. Y así comenzó su búsqueda, no de grandes revoluciones, sino de pequeños hábitos que pudieran, con el tiempo, reconstruirla desde dentro. El primer hábito que adoptó fue simple: levantarse 20 minutos más temprano. No para trabajar, sino para estar consigo misma. Al principio, esos minutos se sintieron extraños, incluso incómodos. Pero pronto se convirtieron en su ancla. Cada mañana, Sofía se sentaba en el sofá con una taza de té caliente, simplemente respirando, observando el amanecer, dejando que su mente se calmara antes del caos del día. Ese pequeño espacio de paz empezó a darle claridad y, sin darse cuenta, fue el primer ladrillo de una nueva identidad. Los expertos en psicología del comportamiento, como James Clear, autor de Hábitos Atómicos, afirman que los cambios duraderos provienen de pequeños hábitos sostenidos en el tiempo. La clave está en que estos hábitos sean tan fáciles que sea imposible fallar. Para Sofía, ese ritual matutino se convirtió en un símbolo: el compromiso de cuidarse a sí misma. El siguiente paso fue brutal, pero necesario: cortar el contacto con Daniel. Esto significaba eliminar su número, dejar de revisar sus redes sociales y evitar los lugares que solían frecuentar juntos. Al principio, parecía imposible, pero Valeria entendió que mantenerse conectada solo prolongaría su sufrimiento. La regla de los 30 días sin contacto, recomendada por terapeutas de relaciones, no solo ayuda a sanar más rápido, sino que también permite recuperar la claridad mental y emocional. Cada día sin contacto era una pequeña victoria, una prueba de que Valeria estaba eligiendo su bienestar por encima de la esperanza vana de una reconciliación inmediata. Uno de los efectos más devastadores de una ruptura larga es la sensación de haber perdido la propia identidad. Valeria se dio cuenta de que, durante esos años, había dejado de lado muchas cosas que amaba: la pintura, las clases de yoga, las salidas espontáneas con sus amigas. La clave aquí fue simple pero poderosa: volver a ella misma. Cada semana, Valeria se propuso hacer algo que la conectara con su esencia, sin la necesidad de compartirlo con nadie. Volvió a sus pinceles, comenzó a correr por las mañanas y redescubrió la alegría de estar sola. Uno de los momentos clave en el proceso de Valeria fue entender que, para sanar, debía crear nuevos recuerdos. El cerebro humano está diseñado para aferrarse a lo familiar, incluso cuando nos causa dolor. Por eso, Valeria decidió transformar sus rutinas, cambió la decoración de su apartamento. Descubrió nuevas cafeterías en lugar de visitar las que frecuentaba con Daniel. Planeó un viaje sola, algo que nunca había hecho antes. Cada uno de estos cambios envió un mensaje poderoso a su subconsciente: la vida continúa y puede ser hermosa, incluso sin esa persona. Pasaron varias semanas desde que Valeria decidió cambiar sus rutinas, pero había algo que todavía pesaba en su corazón: la sensación de vacío que dejaba la ausencia de Daniel. Al principio, evitaba estar sola en casa. Llenaba su agenda de actividades, llamadas y salidas, creyendo que si mantenía la mente ocupada, el dolor desaparecería. Pero, como ocurre con todo proceso emocional, eludirlo solo lo hace más fuerte. Un día, después de cancelar una salida de último minuto, Valeria se encontró en su sala, sola, en silencio, y en lugar de encender la televisión o revisar el celular, simplemente se quedó ahí, sintiendo. Fue incómodo al principio. Pero esa noche marcó un punto de inflexión,
Por primera vez, la soledad no fue su enemiga, sino su aliada. Aunque Valeria estaba haciendo grandes avances, había una espina que seguía ahí, el resentimiento. En el fondo, aún se preguntaba por qué Daniel la había dejado. Quería respuestas, justicia, incluso una disculpa. Pero un día, mientras leía sobre el poder del perdón, se dio cuenta de algo importante: aferrarse a esas preguntas solo la mantenía encadenada a él. Decidió escribir una carta, pero no para enviarla. En esa carta, le dijo todo lo que sentía: el dolor, la decepción, pero también el agradecimiento por los buenos momentos. Al final de la carta, escribió las palabras más difíciles: te perdono y me libero. Luego, quemó la carta. No como un acto simbólico vacío, sino como un compromiso real de soltar el pasado. Con el tiempo, Valeria dejó de ver la ruptura como un fracaso y empezó a verla como una invitación a conocerse de verdad. Comenzó a tener citas, pero consigo misma, iba a cafeterías a leer su libro favorito. Compraba flores para su apartamento. Se dedicaba tiempo de calidad sin sentirse culpable o sola. Ese cambio de enfoque hizo algo increíble. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se sentía completa, sin necesidad de que nadie más la validara. Después de varios meses, Valeria estaba en un lugar completamente diferente, se sentía feliz, fuerte y en paz. Y fue en ese estado de plenitud cuando apareció alguien nuevo en su vida. No fue una historia de amor de película, sino algo mucho mejor: una conexión real, sin prisas, sin idealizaciones. Al principio, tuvo miedo. Temía volver a salir herida, a confiar y perder. Pero esta vez, la diferencia fue clara: sabía que, pasara lo que pasara, ella estaría bien. Después de varios meses, Valeria estaba en un lugar completamente diferente, se sentía feliz, fuerte y en paz. Y fue en ese estado de plenitud cuando apareció alguien nuevo en su vida. No fue una historia de amor de película, sino algo mucho mejor: una conexión real, sin prisas, sin idealizaciones. Al principio, tuvo miedo. Temía volver a salir herida, a confiar y perder. Pero esta vez, la diferencia fue clara: sabía que, pasara lo que pasara, ella estaría bien. Un año después de la ruptura, Valeria se dio cuenta de que la persona en la que se había convertido era alguien que nunca habría conocido si no hubiera pasado por ese dolor. Físicamente, se sentía mejor que nunca, hacía ejercicio, comía bien y dormía tranquila. Mentalmente, había aprendido a manejar sus emociones, a soltar lo que no podía controlar y a enfocarse en el presente. Espiritualmente, había entendido que el amor más importante de su vida siempre sería el amor propio. La lección final fue esta: una ruptura amorosa no es el final de tu historia, es el comienzo de una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo. Si estás pasando por una ruptura, recuerda: permítete sentir el dolor. Corta el contacto, aunque duela. Reconéctate contigo mismo. Perdona, no por ellos, sino por ti. Y cuando estés listo, abre tu corazón, pero esta vez, sin perderte a ti mismo. El amor verdadero comienza contigo.